Hola a todos, mi nombre es Marisol Hernández y estoy hoy aquí para haceros la presentación de la asignatura La comunicación oral y escrita en el grado en Educación Infantil, modalidad online. A continuación voy a haceros una breve descripción de los contenidos que vamos a ver. En primer lugar, nos encargaremos de la comunicación, después veremos la lengua oral y escrita, norma lingüística, desarrollo y adquisición de la lengua oral en el niño y finalmente haremos una introducción a la literatura infantil. Los objetivos que marca la asignatura son los siguientes. En principio, favorecer el desarrollo de las capacidades de comunicación oral y escrita y aprender técnicas de expresión oral y escrita. Conocer la evolución oral del lenguaje en la primera infancia, definir y comprender las diferencias entre comunicación verbal y no verbal y entre comunicación oral y escrita. Escribir textos coherentemente respetando las normas ortográficas y gramaticales. Iniciarse en el conocimiento de la tipología de la literatura en las primeras edades. Analizar, sintetizar y gestionar la información de manera crítica, mediante aprendizajes tanto autónomos y autorregulados como de trabajo en equipo. A continuación os voy a hablar de los contenidos específicos teóricos de la asignatura. En el tema 1, con el título de Lenguaje y Comunicación, veremos los conceptos básicos en comunicación, la diferencia entre comunicación verbal y no verbal, la lengua castellana, su evolución y actualidad. En el tema 2 nos ocuparemos del conocimiento y uso de la lengua castellana, la lengua oral, escuchar y hablar, y la lengua escrita, leer y escribir. En el tema 3 pasaremos a ver la cuestión de la norma panhispánica. La cuestión de la norma panhispánica será el primer subtítulo, y a continuación pasaremos a ver la normativa de la lengua española, su ortografía, morfología y sintaxis. En el tema 4 veremos el desarrollo de la lengua oral, las teorías sobre el desarrollo del lenguaje, sus etapas y adquisición de la lengua oral. Y por último, en el tema 5, iniciación a la literatura en educación infantil, veremos las funciones educativas de la literatura infantil, qué literatura es la aconsejada para las primeras edades y la selección de libros infantiles. Esto en cuanto a los contenidos. Ahora os voy a hablar de las herramientas que vamos a utilizar en el campus virtual. En la carpeta de recursos, contenidos, podréis acceder a los contenidos, tanto teóricos como prácticos. Abriré también una carpeta de foro general para resolver las dudas colectivas y a propósito del temario y de la organización y gestión de la asignatura. Después abriremos también otra carpeta con tareas. En esta carpeta se enviarán las tareas y con las fechas para las entregas de las prácticas evaluables en la asignatura. En los foros prácticos son actividades de reflexión y se va a crear para que podáis reflexionar y ofrecer una valoración crítica de los distintos contenidos desarrollados en la asignatura. Después, en los anuncios podréis ver informaciones, avisos referidos a la asignatura. A continuación os explico el sistema de evaluación para la asignatura. El examen escrito supondrá el 50% de la nota total, los trabajos prácticos el 30% y la participación en foros el 20%. A continuación os explico la normativa de exámenes. El examen teórico se llevará a cabo el 1 de julio a las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El examen supondrá un 50% de la nota. Tiene un valor máximo de 5 puntos sobre la nota final y un mínimo de 2,5.
Tanto en los exámenes como en las prácticas se tendrá en cuenta el correcto y adecuado uso del idioma. Habrá una penalización por faltas ortográficas, gramaticales o léxico-semánticas de 0,25 puntos. Con respecto a los plagios, comentaros que en ningún caso se aceptarán reproducciones literales de párrafos de los textos o fuentes consultadas. Todo trabajo o examen que incurran plagios tendrá una calificación de 0. Por favor, para más información os recomiendo consultar la guía académica de la asignatura. Con respecto a los trabajos prácticos, a lo largo de la asignatura vais a realizar 2 prácticas evaluables. La primera, manual de ortografía, que podéis ver su referencia en el tema 3. Y la segunda práctica, una explotación de un texto literario, con referencia al tema 5. Se realizarán en grupos y deberán enviarse en los plazos establecidos. No se aceptarán trabajos entregados fuera de plazo. Comentaros que la nota media mínima será de 1,5. Recordad que las prácticas computan el 30% en la calificación final. Por último, os comento dónde podéis contactarme para resolver dudas, cuestiones referentes a la asignatura. Por un lado, como ya os he explicado anteriormente, podéis dirigiros al campus virtual en la carpeta de foro de dudas y podéis enviarme también un correo electrónico a mi cuenta mshernandez@ucam.edu. El horario de atención telefónica será previa cita concertada por correo electrónico, los lunes de 9 a 11 de la mañana y el teléfono 968-278-893. Por último, daros las gracias y espero que la asignatura resulte de vuestro agrado. Un saludo.